José era el descendiente de David. Entonces, Jesucristo es legítimamente, sanguíneamente, el descendiente heredero al trono de David. Y Dios lo ungió en el Jordán, le dio poder. Y él cumplió, pero los judíos lo mataron, ¿verdad? Lo entregaron a la muerte porque no creyeron en lo que él estaba hablando. Ellos no querían tener un rey. Ellos querían ser esclavos de los romanos. Siempre quisieron ser Ah, esclavos una de los pregunta, romanos. hermano, una Hasta pregunta el día de rápida. hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy quieren ser esclavos de los romanos porque se unen a los romanos, a la iglesia romana. Entonces ellos lo mataron y luego Jesucristo, Dios al resucitarlo, vino y les apareció y los mandó a predicar a las naciones, a ser discípulos. Es un hombre que Dios resucitó de los muertos. Él es un hombre que Dios resucitó de los muertos. Ah, ya, pero, o sea, a mí, según lo que me enseñaron, es el Hijo de Dios, supuestamente, no sé. O sea, sí dicen. Sí, Dios lo hizo su hijo. Cuando Dios te da su espíritu, tú recibes el espíritu de Dios y Él te recibe como su hijo. En el Nuevo Testamento, en Lucas 3, versículos 21 y 22, Jesucristo se le llamó del cielo, este es mi hijo amado. Nota, pero antes de eso le había dado su espíritu. El texto no dice que primero lo llamó hijo y después le dio el espíritu. No, el texto dice que Dios lo ungió con su espíritu. Lo puede leer en Lucas 3:21. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo israelita se bautizaba, también Yeshua fue bautizado. Y mientras oraba él, el cielo se abrió. Verso 22. Y el Espíritu Santo descendió nota, el Espíritu descendió sobre él. Ahí es donde Dios le da poder. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporalmente como una paloma. Luego dice, mire, después de haberle dado el Espíritu, vino una voz del cielo que le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto simplemente es porque ya estaba escrito que así sucedería. En el Antiguo Testamento ya Dios lo había escrito, esto ya estaba escrito. En Isaías capítulo 11 ya estaba escrito que Dios o lo ungiría. Dice en Isaías capítulo 11, verso 1, dice, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Versículo 2, sobre él reposará el espíritu de Jehová. Note, ahí está. Note. Dice que reposará el espíritu de Jehová y después dice espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Él se deleitará en el temor de Jehová, no juzgará y sigue y sigue y sigue. Y dice que Dios le dice clarito, clarito, en quien tengo contentamiento. Dice clarito que Dios dice que en él tiene contentamiento. Entonces se está cumpliendo la profecía. Primero le da su espíritu y luego lo llama su hijo. Era un Ah, hombre. ya. Era un hombre a quien Dios escogió. Y En cuando era un Hechos, niño, todavía no, ajá, o sea, dígame. cuando estaba en el templo, cuando tenía 12 años, todavía no era el Mesías, o todavía no era el Hijo de Dios. Es que la ¿O cómo? palabra Mesías lo que significa es ungido. Significa que él fue ungido. ¿Cuándo fue ungido? ¿Cuándo fue ungido, cree usted? Bueno, él fue ungido. ¿Cuándo fue ungido? Nadie es ungido hasta que es ungido. ¿Verdad? David vino a ser ungido cuando Dios lo ungió. Primero lo ungió para que fuera el ungido. Jesucristo vino a ser el ungido cuando Dios lo ungió. En Lucas 4:18 digo, por cuanto me ha ungido, o sea, significa lo ungió. ¿Cuándo lo ungió? Bueno, en el Jordán. Hechos capítulo 10, versículo 37 dice que Dios lo ungió en el Jordán. Ah, ok, ok. Sí, tiene sentido, porque eso concuerda con el hecho de que es el hijo descendiente de David, porque en el otro no tiene mucho sentido, porque es hijo de Dios, no de, como que no desciende de David, no se entiende bien, medio raro. Sí, correcto. Él nació siendo hijo de David normal, un humano normal. Un humano normal, pero, si usted se fija. También tengo preguntas sobre eso, hermano, cuando tenga Sí, chance. sí, claro que sí. Dame un segundito, Roja. Entonces, don Mauricio, si nota, Dios lo escogió a David. Ok. Ajá, sí, Y sí. así como escogió a David, escogió a Jesucristo y lo ungió y le dio poder. Era un hombre. Ahora, cuando lo mataron,
Lo mataron porque era un hombre, pues por eso lo mataron, porque era un hombre. Él mismo dijo que lo iban a matar en Juan 8:40, lo puede leer usted. Se lo dejo de tarea para que lo lea por usted mismo. Que él dijo que él era un hombre que ellos querían matar. Juan 8:40, ¿ok? Ok, ok. Sí, Muy bien. gracias. Sí, sí, buen discurso. O sea, no sabía eso. Síganos ahí. Mauricio, nos puede seguir para que platiquemos otro día, ¿ok? Ya, ok, ok. Perfecto. Adelante, Rojas, ¿qué pregunta tenías? En cuanto a lo que estaba diciendo, platicando, le estaba diciendo el hermano, ¿verdad? De si Jesús fue descendiente de David, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, correcto. Jesús es el Ok. descendiente de David. Hay algo que tengo pregunta, hermano. Acordemos de que dice la palabra de Dios, de que Él fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Entonces, genéticamente no es, ¿cómo se dice? La sangre, digamos, genéticamente no es de la línea de David, ¿o sí? Bueno, entonces quiere decir que el propio Jesucristo mintió cuando dijo en Apocalipsis 22:16, dice, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Cómo puede decir Jesús que él es del linaje de David si no es? Eso es lo que tengo pregunta, hermano, porque, bueno, acordemos de que Bueno, espérate, Él fue engendrado, ¿verdad? Rojas, escucha. Tienes que entender mi argumento para que puedas hablar. Jesucristo mismo dice que él es del linaje de David. Te pregunto, ¿tú sabes de qué palabra griega viene la palabra linaje? ¿Tú sabes? No exactamente. O sea, de la línea, ¿no? No. Me refiero del como que su procedencia o de donde vino. Ajá, ajá. Bueno, voy a ayudarte un poco porque yo sé que tú ya has estado por acá, pero pareciera que no has estado cuando yo he hablado de estas cosas, ¿ok? Voy a mostrarte unos textos. Mira tu pantalla, te voy a mostrar unos textos del Antiguo Testamento a ver qué te parece. Guacha, Ok. mira. Voy a irme a 2 Samuel capítulo 7, versículo 12. Ujú, Mira, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, le está diciendo a David. ujú, A David es Natán que le viene a hablar a David. Nota. Y reposes con tus padres significa que David va a morir. Ahora, mira lo que Dios iba a hacer. Yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas ujú, y afirmaré su trono. Ahora, yo creo que tú te fijes en la palabra un descendiente, la palabra descendiente. Mira la palabra descendiente en el hebreo, es la palabra sera. Mira, yo ujú, levantaré a un descendiente sera. Vamos a ver qué significa la palabra sera en el hebreo. Sera, si ves, mira, todo lo que tiene que ver con sembrar, iniciar una vida y tiene que ver semen. ¿Ves? ujú, Semen. O sea, le dice, levantaré a uno, aunque a uno de tu semen. ujú, Uno de tu semen. Ahora, primero va a ser de tu semen, del semen de David. Pero a ujú, ese Dios ¿qué va a hacer? Lo va a levantar por rey en el trono de David, que es el trono de Dios. El que se ujú, sentaba en el trono de Dios, a ese se le llamaba hijo de Dios. Mira lo que le ujú, dice, yo seré a él para él padre y él será para mí hijo. ¿Estás notando? ujú. Sería del semen de David, Sí, pero sería hijo de Dios. ¿También estás notando el problema? sí, sí, sí. Padre Este es será para Salomón. mí, hijo Pero cuando ¿verdad que a haga. Salomón? ¿Quién engendró a Salomón? ¿Quién lo engendró? No muy, conozco mucho así, antiguo, David lo ¿no? engendró, a Salomón lo engendró David. Ok. Correcto, lo engendró David a Salomón, pero Dios lo iba a engendrar también. Dios no engendra con semen literal en mujeres. Ujú, El ujú, engendramiento de Dios significa que Él te recibe como hijo cuando te da un ministerio. ujú. Bueno, entonces ya tenemos la palabra semen de David, pero también es reconocido como hijo de Dios, declarado hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo en este punto? ¿Estás de Sí, acuerdo? hasta ahí sí, sí, sí. Ahí estamos Correcto. Te bien. voy a mostrar en el Nuevo Ahora, Testamento que se dice lo mismito para Jesucristo. Romanos capítulo ujú, 1, versículo 3. Mira lo que dice. Acerca de su hijo, quien es, según la carne, de la descendencia de ujú. David. ¿Viste quién es? Según la carne. Según la carne, Jesu- era la Jesucristo es de la descendencia de David. descendencia. Ahora vamos a ir a la palabra griega descendencia. Mira, es la misma palabra semen. Mira, mira. Descendiente, mira.
Es la Ujú, palabra spermatos. Mira, sperma. Vamos a la palabra esperma. Y en el griego, ujú, ¿qué crees que dice? Mira, semen otra vez. ujú. Vaya. Entonces, ¿estás notando que este hijo era hijo de David según la carne? Era del semen de David, hablando de Jesucristo. Pero ¿qué Ok. crees? Que primero nació siendo del semen de David, pero luego Dios lo declaró su hijo. Fue declarado hijo de Dios. ¿Sí está notando? Sí, sí. Primero nació igualito que Salomón, del semen de David, pero Ujú, Dios lo declaró su hijo. ¿Está ujú. notando? Sí, hasta ahí estamos bien. Eh, Entonces ahí está claro que él era engendrado del semen de David. ¿Por medio de quién? Por medio de José. Si tú te fijas, Mateo, capítulo 1, José es el padre de Jesús. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, José era el marido de María, y al ser marido de María, ella le dio a luz a Jesús. Sencillo. José era el marido de María y luego de ella nació Jesús. Es todo lo que está pasando aquí, no pasa nada más. Ahí Una está clarito. pregunta, una pregunta. Entonces, María no era virgen. O sea, porque se dice que la Virgen María y todas esas cosas. No era Sí, virgen. pero ¿y qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Porque si viene del semen de José, no era virgen. Pero espérate, ¿de quién viene el semen? ¿El semen lo produce la mujer o lo produce el hombre? Por eso, o ok, sea, ok, no. lo que yo pregunto es si se dice que viene del semen y todo eso, que es descendencia. Yo me pregunto, si viene de descendencia de David, y lo engendró y era una persona normal, entonces una persona normal se produce porque sus padres dejan de ser vírgenes y te tienen. Entonces María dejó de ser virgen para que Jesús nazca. Si no, no tiene sentido, o sea, María no sería virgen, Ok, ¿no? pero mira, Mauricio, tienes un problemita ahí. Te voy a volver a preguntar, ¿qué tiene que ver la palabra virgen con esto? Es que supuestamente la anunciación, el ángel le puso algo así como Sí, que pero es el que en el Espíritu Nuevo Santo. Testamento está la palabra virgen, pero en el Antiguo Testamento es la palabra joven o doncella. Significa una mujer en edad de casarse. Ah, ya. Entonces no era virgen. Pues debe de haber sido virgen antes de casarse. Yo no tengo ningún Ah, problema con claro. eso. No, pero se Lo que, supone que el lo que milagro pasa es. es que lo que estás haciendo énfasis es en la palabra virgen. Pero en todo caso, deja de ser virgen en el momento que tiene sexo. ¿O no? Claro, pero se supone que María. Vaya, si una mujer es virgen y en ese día concibe, ¿de quién concibe? ¿De quién? Ok, sí entiendo. ¿Y lo del ángel Gabriel, cómo? ¿En qué quedaría? No, pero es que tú estás mezclando un montón de cosas. Si tú tienes una Biblia, No, es que estoy en la calle. bueno, cuando No. tengas Biblia regresa. Yo no tengo ningún problema en atender aquí al cualquier paciente que venga por aquí, pero yo quiero que me diga la enfermedad. Tú no me das la enfermedad, ¿me entiendes? Me vas a traer una Biblia y con mucho gusto podemos hablar una hora o el tiempo que tú necesites. Pero tú tienes que traer una Biblia porque yo quiero textos bíblicos. Que tú me des textos bíblicos, ¿ok? Ok, sí, sí. Adelante, Igual, Rojas, Rojas. sí, sí, sí. Sí, sí, pues en lo que basamos en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que era Virgen María. Entonces, o sea, ¿verdad? También yo tengo cierta duda en eso, o sea, que si genéticamente era, era bueno, yo pienso ahí que debe de ver, tiene estudiar la deidad de Jesucristo, porque si Pero es espérate, 100% espérate, espérate, hombre o espera, 100% Roja, humano. Roja, no te comprometas. ¿De cuál deidad me estás hablando? ¿Qué dijiste? ¿Deidad de qué? La deidad de Jesucristo. Dame el versículo en la Biblia que diga eso. Permítame. Sí, sí tengo. Hay un versículo que tiene exactamente la deidad, pero No, 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 no. A mí no me digas. Dame el versículo, ¿ok? Adelante, Milo. deme chance, ahorita se lo doy, ahorita se lo paso. Sí, señor, sí, señor. Si quieres decir algo, Milo, adelante, antes de que te me duermas. Sí, quisiera preguntarle a Rojas si la profecía acerca del Mesías es de que debería de venir del linaje de David o de la virginidad de una mujer. Sí, pero es que Roja, él solo tiene dogma. Yo no lo veo con la intención ni de buscar una Biblia ni. Y Mauricio tampoco tiene una Biblia.
Es tremendo cómo se enfocan como el muchacho estaba solamente enfocado en la palabra virgen, pero les hablaste acerca de una profecía acerca de un descendiente. Se está hablando de un descendiente de alguien. Y ese descendiente tiene que ser del linaje de David. No estamos hablando aquí acerca de que la Inmaculada, como le dice lo católico, Sí, que ahí dice clarito, linaje, está hablando del semen. Exactamente, Y allí el semen tiene que ser puesto en una mujer. exacto. Para concebir, la mujer para concebir, tuvo primero que haber una relación sexual entre un hombre y una mujer, porque el hombre Alguien tiene que depositarle. alguien tiene que depositar la semilla. ¿Es ¿Cómo va a correcto? concebir una mujer? Sí, por eso es que yo les exijo que mejor traigan una Biblia y con mucho gusto podemos hablar. Yo no tengo ningún problema por hablar de. Y lo interesante de esto, Selvin, es que no importa que le presente los textos que contradicen su postura. Ellos vienen y se aferran te tiran otro texto, otro texto, pero no analizan lo que sí ya le han refutado, lo que dice el contrario a lo que ellos piensan. No piensan en Sí, eso. ujú. Increíble, Le mostré, increíble. le mostré varias pruebas. Adelante, Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Selvin? Muy buenas tardes a todo. Milo, buenas tardes. Rojas y Rosenberg. Pues nada, hermano, aquí escuchando y aprendiendo, desmenuzando. Estuvo muy interesante ese capítulo que lo apunté, el de Mateo, eh, a donde se terminó el reino, pues. Sí, Muy, Mateo 21, versículo 36 en adelante. sí, ya lo agregué ahí a mis estudios. Muy bueno, hermano. Te digo que siempre se aprende. Y fíjate que uno hace cuenta que, bueno, en mi caso yo cuando leí ese, pues yo lo leí pues porque ahí está, ¿no? Pero en realidad no entiendes el concepto del enfoque global, Selvi. El enfoque Sí, global, Pedro uff, lo entendió claro. Pedro dijo que la nación santa venía a través de la predicación del evangelio, una nueva nación, de hecha entre judíos y gentiles. Ya no dice que son los judíos. sí, hermano. ¿Sabes qué es lo interesante? Que ahora sí lee uno la Biblia bien diferente a como bueno, yo lo hablo por mí, ¿va? Como yo la leía antes, hermano, ya no. Ahora sí que ya no hay ceguera, man. Ahora sí que los ciegos ven y los sordos oyen y pasan milagros, hermano. Pero bueno, por ese lado y por el otro lado, tanto Rojas, que pues es respetuoso Rojas, ¿no? Pero cuando la gente trae algo metido en la cabeza, este, no quieren soltar porque defienden algo que no conocen. Es complicado cuando defiendes algo que te inyectaron, que te enseñaron, pero que en realidad no conocemos. Si yo que no sé gran cosa, yo sigo conociendo y eso que le he dedicado parte de mi vida. Imagínate gente que superficialmente lee la Biblia, que van a veces a una reunión más por compromiso que por un deseo de veras de escudriñar, que Dios hable a tu vida. Entonces, como que defiende uno más términos como el que decía ahorita, no sé si era Mauricio, no sé cómo se llamaba, es que es virgen, y él tenía en la cabeza virgen. Virgen para él era que no tenía, que estaba todavía pues, sexualmente, íntimamente, no casada, ¿no? O sea, entonces esa cabecita, ese pensamiento hace que tú cierres todo. Cuando tú le dijiste es que no, es una mujer joven y todo le explicaste, entonces ahí ya dijo, como que se le cayó la escama. Pero lo malo es que nada más es muy superficial y la gente en realidad no tiene a veces el compromiso de esa búsqueda. Pero los que lo tienen y los que estén aquí, pues siempre yo les digo que no se van a arrepentir de estar aquí en Unitarios Bíblicos. Gracias, Elvin. Aquí estoy, hermano. Si no, yo ya me retiro, ya estuve un rato, les dije que
porque estoy durmiendo bien con tiempos completos, durmiendo bien, ¿verdad? Y estoy viniendo 2 veces al día. En el día subo con una enseñanza, en la noche comparto con usted y nos estamos preparando poco a poco, ¿verdad? Ah, ok, hermano. Está perfecto. Hermano Selvin, Sí. eh, ¿usted tiene información sobre la diferencia entre nuestros tiempos, como entendemos una virgen, a como lo entendían en tiempo de Jesús, los judíos? Es que hoy virgen la Al entienden parecer, solo en el lado sexual. exactamente a eso quiero llegar, porque para nosotros una virgen es que no ha tenido coito, pero para los judíos yo tengo entendido de que para ellos virgen es que no ha tenido hijo. ¿Es correcto? Tipo de vírgenes, son tres tipos de vírgenes, para que se entiende. Y uno de esos es la que usted acaba de decir. Está la que es una jovencita tierna. Está otra que realmente no ha conocido, o sea, no ha tenido relaciones sexuales. Y hay otra que ya no le baja la regla. Y es como si estuviera virgen. Alma, Betulá, y la otra, no me acuerdo cómo se dice en hebreo, pero sí está Betulá, Alma. ¿Y cuál es la otra, Selvin, verdad? Nara. Ah, Nara dice. Nara. Que Gracias, mira, doctora Nara. una es el virgen cuando, bueno, es que este es el problema, que virgen, la palabra virgen, escúchame muy bien. Cuando aparece la palabra virgen, que es una virgen, se está refiriendo siempre a la parte carnal. Esa es una. La otra virgen se está refiriendo a la parte de consagración. ¿Nota? Y otra virgen, simplemente es hablando de hombres también. La otra palabra virgen es cuando alguien se ha mantenido virgen en algo. ¿Qué significa estar virgen? Es como que te has cuidado de algo como virgen, como una virgen. Entonces son tres conceptos completamente diferentes. Y el de Isaías está hablando de una doncella, de alguien consagrado o de alguien que está listo para casarse. Eso es. Listo. Y entonces, y en el Nuevo Testamento usan la palabra partenos, que significa virgen solamente. Esa es la palabra griega. Valencia, hola. ¿Me escucha? Hola, buenas noches, Selvin. ¿Cómo le va? Hey, están cocinando Ajá. ahorita con tu esposa. ¿Está lloviendo por allá? No, no, está interesante el tema, Selvin. Siempre los reconozco porque siempre los oigo en movimiento, tú, tu esposa. Sí, yo quería solo subo para hacerle consultas, va, y estaba Ajá, escuchando el tema que tienen, y ajá. yo quisiera saber, así como ustedes entienden, ¿verdad? Que ustedes tienen su postura. Yo le quería hacer una pregunta que cuando dice en Mateo, ¿verdad? Que dice en el 18, perdón, sí, voy a leer el 18, desde el 18, Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Lo que yo pregunto es, ¿qué dice aquí antes que se juntase? Dice, ¿ya había concebido o no? Porque dice que Bueno, estaba, cuando dice que estaba antes que se desposada. juntasen, significa que ella está, cuando ya una mujer está comprometida, ya es tuya. ¿Está notando? Pero antes de la ceremonia, si la puedes tomar, ya es tuya. Ujú. Pero ¿por Entonces qué? él la tomó antes de la ceremonia. Pero el 19 dice, José, su marido, dice, como era justo, no quería infamarla, quiso Ok, ¿y dejarla por qué la secretamente. infamaría? Vaya, platiquemos. Ujú. Analiza tú ahorita tu mente. ¿Qué haría José para infamarla? Dime, ¿qué haría? ¿Qué haría él para infamarla? Pues dejarla, ¿o no? ¿La Yo infamaría pienso, dejándola? pues sí, porque dice que para no No, infamar. espérate, porque era justo, era que la iba a dejar secretamente. Ujú. ¿Está notando?
Porque era justo, no quiso infamarla. ¿Qué significa infamarla? ¿Sabe, Pienso. sabe que eso hasta los propios que se las tiran de la raíz hebrea, se les olvida un detallito? ¿Sabes qué hubiera hecho él? Una Ujú, mujer, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, una mujer que saliera embarazada, ujú. ella era la que tenían que apedrear. En la ley estaba escrito que si una mujer salía embarazada antes que sus padres aprobaran directamente su matrimonio, ella la apedreaban. Ujú. Era a ella, a ella la tenían que apedrear, a ella. Repito esta palabra para que sepan que era a ella. Él no la quiso infamar, a ella. Sí. Entonces lo iba a dejar secretamente. ¿Cómo secretamente? Se iba a quedar en secreto con ella. Es todo lo que iba a hacer él. O sea, él pensó en dejarla en secreto. Pensó, pero no lo hizo. Solo fue que pensó. ¿Por qué lo pensó? Porque mira, si tú te Porque fijas, hoy en día la gente se casa por sexo. ujú, Bueno, la gente antes se casaba, pero no era que se casaban para tener hijos ya inmediatamente. ¿Sí me entiendes? No era que iban ujú. a tener hijos ya inmediatamente. Entonces, imagínate, y tú no tienes planes de tener hijos y te sale tu mujer embarazada inmediatamente. Te cabreas. El problema es que le dice ella lo que en ella es concebido del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo que en ella era concebido ya estaba concebido, pero no era plan de José, sino que era del Espíritu de Dios. Yo quiero que vayas conmigo. ¿Qué significa concebir del Espíritu Santo? Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 28. Gálatas, búscalo ahí. Me gusta ese sonido, me gusta ese sonido. Milo, ¿te gusta ese sonido, Milo? Gálatas, ¿qué dice? Este sonido, sí. Me 5:18. encanta ese sonido, don Ignacio, me encanta ese sonido. Sí, Selvin, yo lo sé, yo lo sé. Nos gusta, ¿eh? A mí también, a mí me encanta. Bueno, Gálatas 4, 4, versículo 28. No, 28, 4, 28, 23. 28 lo tengo. Ya lo tengo. Sí, adelante. Así que, hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, Pare pero ahí, como... pare. Nosotros, como Isaac, Ujú, somos hijos de la promesa. Yo quiero que te note, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Ahora ujú. mire que cuando se trate de Isaac no va a decir hijo de la promesa, va a decir hijo concebido del Espíritu Santo. Léame el verso 29 ahora. Pero como, pero como entonces el que había, el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu. Ahora Así también. usted notó que ahí hay uno que era nacido según la carne, era engendrado según la carne y había otro engendrado según el Espíritu. Ahora, este engendrado según la carne era Ismael. Pregunta para usted. ¿Usted ha leído que Abraham engendró a Ismael o no lo engendró? Sí, ¿Ah? bueno, sí lo engendró. Bueno, de acuerdo a Génesis capítulo 16, escúcheme muy bien. En Génesis capítulo 16, Abraham engendró a Ismael. Voy a ir a Ah, leerlo para que tengamos más información. Génesis capítulo 16. Mire cómo nació. El versículo 9 dice, Génesis 16, 9. El ángel de Jehová le dijo, vuelve a tu señora y sométete a tu autoridad. Le dijo a Agar. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tus descendientes que no podrás ser contados a causa del gran número. Y le dijo además el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha escuchado tu aflicción. Escúchame muy bien. ujú. Escúchame muy bien. ¿Quién cree que engendró a Ismael? Dice que ella concibió. Pero yo quiero que usted note el versículo 13. Dice, y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Abraham conoció a Agar y ella concibió.
pero al ver que había concebido empezó a mirar con desprecio a su señora. ¿Sí ves? ¿Quién se llegó a Agar? ¿El Espíritu Santo o Abraham? Abraham. Ahora en Gálatas 4:29, ¿verdad que dice que el engendrado según la carne perseguía al engendrado según el Espíritu? En Gálatas Sí. 4:29. Entonces, Ujú, nota sabía. que este hombre llamado Ismael era engendrado según la carne, pero dice que fue Abraham que lo engendró. Entonces, ¿cómo es que lo engendró? ¿Qué significa ser engendrado según la carne? ¿Sabe qué significa? ¿Le explico? ¿Le explico? Unirse a una pareja, pues. No, señor. Ser engendrado según la carne significa deseos del padre y de la madre. Que los dos deseaban tener un hijo. Eso es Ujú. nacer según la carne. O sea, nació de acuerdo a los propios deseos de Abraham y la mujer. Ahora, ¿a quién perseguía Ismael? ¿A quién? Al A hijo, Isaac, según. ¿verdad? Ujú, Y ajá. Isaac había nacido según el Espíritu, ¿verdad? Que había nacido Ahora yo le según. hago la pregunta. Isaac había nacido según el Espíritu, ¿verdad? Había sido engendrado según el Espíritu, ¿verdad que sí? Sí. Isaac. Ahora, ¿usted Ujú. cree que el Espíritu Santo preñó a Sara o fue Abraham que preñó a Sara? Abraham tuvo que haber sido. Sí, porque en Mateo capítulo 1, versículo 2, si usted me lo quiere, me lo va a leer. Léamelo. Mateo capítulo 1, versículo 2. 2. Y Abraham engendró a Isaac, dice. ¿Quién lo Isaac, engendró? ¿Quién? No, espera, ¿quién lo engendró? ¿Quién? Abraham. Sí, pero en Gálatas 4:29 está diciendo que Isaac nació según el Espíritu. Ujú. ¿Ah? O O sea que sea, Isaac fue engendrado del Espíritu, Isaac fue concebido del Espíritu, pero Ismael no. Ismael fue concebido por el deseo de Abraham, ujú. y, Sí. o sea, Ismael fue engendrado por el deseo de Abraham y su mujer, carnales. O sea, hubo un deseo No, carnal sí. de tener un hijo, un plan de ellos. ¿Entiende el punto? Pero Isaac Sí. no fue plan de Abraham ni de Sara. Era Aunque promesa. Abraham fue que preñó a su mujer, tuvo sexo con ella, pero fue Ujú. engendrado según el Espíritu. ¿Qué significa ser engendrado según el Espíritu? Que fue un hijo prometido sí o sí. Aunque Abraham estuviera viejito, ya caéndose de ahí, pero iba a poder. Porque era plan de Dios, de que él Ujú. podía engendrar en su mujer. Ella iba a concebir de su marido, pero a eso se le llama engendrado según el Espíritu. ¿Por qué? Porque no es un nacimiento de que usted dice, voy a tener un hijo cuando tenga 20 años. Voy a acostarme con María y ¡boom! Voy a preñarla. Voy a acostarme con Sara y ¡boom! La voy a preñar. No, no sucede así. De acuerdo al engendrado según el Espíritu significa que Dios obró para que una estéril mujer pudiera recibir el semen de su esposo y naciera Isaac. Fue plan de Ujú. Dios, no lo planearon ellos. Fue sorpresa para ellos. Dice Sara, ¿yo tendré hijo? Dijo María, ¿yo tendré hijo? ¿Nota? María se sorprendió, ¿yo Ujú. tendré hijo? ¿Yo? Ahora viene el punto, Sí, el que había sido engendrado según la carne, Ismael, perseguía al engendrado según el Espíritu. Los dos eran hijos de Abraham, los dos. Ujú. Pero uno era plan de Abraham y el otro era plan de Dios. Así nació el Mesías, plan de Dios, no plan de María ni plan de José. Porque si hubiera sido plan de ellos dos, Dios no se asoma a decirles nada. Dios no la prepara a ella, le manda el poder de Dios para protegerla, para cuidarla. Dios no hubiera hecho nada. Un plan de ellos, pero no. José no tenía plan de tener hijos. No era su plan. No estaba aquí, ay, voy a tener un hijo. No. Todo se dio porque Dios así lo planeó. Fue Dios que planeó el nacimiento del Mesías. No era cuando ellos quisieran, era cuando Dios quisiera. Que al nomás que él se llegó a ella, la embarazó. Entonces él dice, si yo digo, la voy a difamar, que ella estuvo conmigo antes de la ceremonia final. Porque se hacían 3 ceremonias, eran 3. Una cuando se hablaba, la otra cuando se hacía el compromiso, ya era de él en la segunda reunión, y la última era como una reunión pública donde los metían a los dos en un cuarto, donde la ponían en la cama y los padres daban fe a los dos padres del marido de que le habían entregado una hija virgen al marido. Pero José no esperó esa fecha. Ahora, yo quiero que me lea Mateo 1.20. Mateo 1.20 para que entendamos esto ya de una vez. Mateo 1.20.
1:20. Dice, 1:20 me dijo, ¿ah? Sí, Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque Espera, no temas de recibir a quién, a tu novia, le dijo. a María, tu mujer. ¿Por qué le dijo tu mujer? Porque era su mujer, era de él. Era de él. Ya era su mujer. En Mateo 1:16 dice, Jacob engendró a José, José, marido de María, de la cual nació el Mesías. ¿Está notando? Él era el marido de ella y después de ella nació el Mesías. En ninguno de esos textos dice la palabra, mire, en Mateo 1, Sí. Lo leo. En Mateo 1, versículo, en todos los versículos dice así, ¿ve? Y este engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este. En Mateo 1:16 no dice, y el Espíritu Santo engendró a Jesús, no dice. No hay texto en toda la Biblia que diga, y el Espíritu Santo engendró a alguien. No dice. No dice. Ah, vaya, por eso yo, sinceramente, para ser honesto, yo sí creí. Pero, Sí, mire, ser concebido del Espíritu Santo solo significa una sola cosa. Significa ser concebido de la promesa. De la promesa. O sea, que nace de la promesa. O sea, que nace de la promesa. O sea, de la promesa. No es que María dice, hoy voy a tener un hijo con José, se va a llamar Yeshua. No, no dijo eso. Sino que Dios lo ordenó todo. Dios lo prometió y se los dio cuando ellos menos esperaban. Les dio la sorpresa. Eso fue lo que sucedió. Eso es ser nacido del Espíritu, pero concebido del Espíritu. Dice, lo que en ella es concebido, o sea, lo que ya ella tenía en su vientre, lo que ella ya tenía en su vientre, le dice, de la promesa es, eso es lo que le quiere decir, del Espíritu Santo es, o sea, de la promesa que se le hizo a David. Y el Espíritu Santo la ha cumplido, eso es todo lo que le está diciendo. Ahora, para terminar con usted, yo no le puedo completar todo a usted, ni sacarle todo el dogma, meterle la mano en la cabeza y sacarle todo el dogma. Yo no voy a poder esta noche. Pero sí puede hacer algo, darle versículo. Quiero que me lea Lucas 2:48. Ajá, sí lo tengo. Léalo. 2:48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis Para un poquito. ¿Cómo le dijo María? He aquí tu padre y yo. ¿Quiénes lo andaban buscando? ¿Quiénes lo andaban buscando? El padre le dice. ¿Y quién era ella? ¿Era María la madre? Sí. Y ella misma está diciendo que José es el padre. Ella misma está diciendo. Ella misma lo está diciendo. Eso es lo que está pasando. Vaya, así como digamos que alguien que le diga a usted que Jesús, o sea, que José no tocó a María, ¿cómo le puede decir usted que eso no es posible? Bueno, yo le doy las pruebas bíblicas, porque ellos solo están basados en Mateo 1:25. El problema es que Mateo 1:16 mata a Mateo 1:25. Mateo 1:16 está primero antes de Mateo 1:25. En Mateo 1:16, José es marido de María primero y de ella engendra a Jesús. No la tocó durante el embarazo. Lo mismo sucedió con Samuel. Cuando ya Ana salió embarazada, dice que el marido la dejó y no la tocó. También lo dice de Samuel. ¿Por qué? Porque como ella le dijo que ella le había pedido a Dios y que ella se lo había prometido a Dios y era estéril, al nomás que él se da cuenta que este hijo que ella va a tener es dado por Dios para hacerlos felices y ella lo va a entregar a trabajar en el templo, a vivir en el templo, el Cana ya no la toca, se fue, ya no más. Lo mismo hizo José, cuando se dieron cuenta que el niño que iba a nacer era alguien
importante, cuidaron a la madre, ya no la tocaron. Mm. Delvin, una pregunta como para que me ayudes con esas dudas que él también tiene. Hay una parte en el Antiguo Testamento que no puedes tener intimidad, si no mal recuerdo, con que personas que estén, mujeres que estén menstruando, ni embarazadas. ¿Es correcto o estoy equivocado? No, no dice nada de eso, pero en los casos especiales sí dice que no volvieron a tocar a la mujer. Adiós, Pema. Feliz noche. Sí, Ok, el marido de Ana, la mamá de Samuel, al nomás que la miró embarazada, ya él se alejó, ya no la tocó. ok. Bueno, esa era mi pregunta, señor. Listo, feliz Pasa noche. vos, Gracias. pasa vos, mi amigo Selvin. Hola. Ah, Hey, Mario, no he ido a pescar. Estaba planeando, pero mañana no voy a poder. Pero ya prontito voy a ir a pescar. Prontito voy a ir a pescar. Hola, Pérez, ¿qué tal? sí, fíjese que me gustaría que me ayudara con algo. Estoy un poco confundido. Tal vez usted me pueda ayudar a poder comprender mejor este versículo. Acerca de Mateo 1:23. Yo he Ajá, comprendido bien de que, pues, léamelo. Dios. Pero acerca de lo último que dice el significado Emanuel, dice Ujú. que es con nosotros Dios. Ah, ¿Ok? ¿A qué se refiere esa traducción? Bueno, lo que está diciendo es que al niño se le iba a llamar, que la profecía decía y llamara su nombre Manuel. Entonces, el que escribió dice y lo traduce, que traducido es Dios está con nosotros o Dios con nosotros. Dice que el nombre que decía el profeta se le llamaría Dios con nosotros el nombre al niño. ¿Esa es su pregunta? Sí, esa era mi pregunta. Pregunto, ¿verdad? Por la sencilla razón de que, pues sí, yo he visto muchos sus likes y he comprendido de que, pues, acerca del linaje, pues dice de que sí, habla del semen, ¿verdad? He comprendido también de que, pues, María venía del linaje de David. No. No Deme el venía del versículo linaje que de David. deme el versículo que diga que María era de la tribu de Judá o de David. Bueno, lo voy a buscar, no lo tengo a la mano, pero Hey, Pérez, sí, dígame. han pasado 2000 años y nadie lo ha podido dar ese versículo. Porque aparecen dos linajes, una en Mateo y una en Lucas, si no mucho me equivoco. Pérez. Sí. Si me lo traes, yo te doy $100. Pero si no me lo traes, me das 200 tú. Pero yo te puedo ayudar más rápido. Dice la Biblia que Elizabeth era de las hijas de Aarón. ¿Lo quieres leer? Sí. Dice que Elizabeth era de las hijas de Aarón. Elizabeth era de las hijas de Aarón. Entonces, si Elizabeth era de las hijas de Aarón en Lucas 1:5, ¿lo puedes leer Lucas 1:5? Sí, acá estamos, Lucas 1:5. Lucas 1:5 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías y su mujer de las hijas de Aarón llamada Elizabeth. Viste que era de las hijas de Aarón, ¿verdad? Ujú. Bueno, Aarón era el sumo sacerdote levita. O sea, de ese linaje de Aarón, venían todos los levitas. Ella era levita. Ahora te voy a probar que María era levita, no era de Judá. Porque el texto del ángel le dice, también tu prima Elizabeth ha concebido en su vejez. Ahora, léemelo ahí mismo, andate para adelante, 29 versículos hacia adelante. Sí. Cuenta. 1:29. ¿Estabas en el versículo qué? Versículo 3 o 6, ¿verdad? Entonces andate al versículo 35, 36. 34. Entonces María dijo al ángel, vamos a ver, 34, 36, y he aquí, Elizabeth, tu pariente, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y esta... ¿Oíste?
Elizabeth, tu pariente. ¿Cómo es que es su pariente? Ups. ¿Por qué iba a ir ella a cuidar a una persona que no era nada de ella? Así como voy a ir a las montañas a buscar como doña María Auxiliadora o como la María Teresa de Calcuta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué me dice Brian? Subí este video a YouTube. Si me lo dan, hermano, lo subo. Voy a ir a buscar a las montañas de Judea a alguien a quien ayudar. A lo mejor me encuentro una mujer que ya está embarazada y la voy a ayudar. No, el ángel le dice, María Elizabeth, tu parienta. La palabra parienta en el Nuevo Testamento significa que son de la misma parentela, de la misma familia. Ella no era levita. Ahora, yo te voy a probar varias veces que José sí era judío. José sí era judío, hijo de David. Porque dice que José iba a empadronarse con María, ya que él era de la casa de la familia de David. ¿Lo quiere leer? Voy a ir, saltate al capítulo 4, capítulo 2, versículo 4 en Lucas. 2:4. ¿Mm? Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Betsalem, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Quién era de la casa de la familia de David? José. Ups. ¿Por qué no dice eso de María? Ahora, en Mateo 1:20, vuelve el ángel. No vio, el ángel le dijo, José, hijo de David, le dice. El ángel. No yo no dije eso. ¿Estamos de acuerdo, Milo e Ignacio, que no soy yo el que estoy diciendo? Claro. ¿Lo tienes? Sí. Mateo. ¿Me lo puede leer? José Mateo. le dice. José, hijo de Leví, le dice, ya que te casaste con una mujer hija de Judá. No. A José se le llama el hijo de David. Cierto. Entonces, ¿cómo es que... Pero espérate, José era hijo de David, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cómo es que era hijo de David? ¿Cómo se llega a ser hijo de David? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Tenía que haberlo engendrado un descendiente de David, ¿verdad que sí? Correctamente, todo viene por sanguinidad. Correcto. Ahora me podría leer Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué pasó, Milo? No entiendo la contradicción porque no creen que es descendiente de David. Tiene la genealogía que dice el libro de la genealogía. ¿Cuál genealogía? Supuestamente no viene de David, ¿verdad que no? Supuestamente. Correcto, Pérez, mira. José dice que es hijo de David, ¿verdad que sí? Ujú. Y Jesús en el versículo 1 dice que es hijo de David, ¿verdad? De la descendencia. Ujú. Y José es hijo de la descendencia de David, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí tenés dos hijos de David, ¿verdad? Dos. Ujú. Ok, ¿cuál de los dos no es hijo de David de los dos? No sé. Dilo. ¿Cuál de los dos no es hijo de David? ¿Cuál de los dos? Ignacio. Uno de los dos hay que sacarlo. ¿Cuál de los dos no es hijo de David? Ahí hay uno que hay que sacar. Según el cristianismo, Jesús no es hijo de David. Pero el texto te está diciendo que los dos son hijos de David, los dos. Entonces, si entonces es descendiente de David, ¿cómo entonces Dios cumplió la promesa de Salmo 89, 3 al 4? ¿Cómo la cumplió? Porque le dijo que de su simiente, levantaría un descendiente de él y establecería su reino para siempre. Un descendiente. Entonces, ¿cuál es ese descendiente? Pérez, andate a Juan, capítulo 1. Andate a Juan, capítulo 1, te voy a mostrar que no soy yo el que estoy diciendo. El verso Juan, capítulo 1. Versículo 45, por favor, ¿me lo podías leer? 1:45. ¿Mm? Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés de las leyes de los profetas, a Jesús, el hijo de José,
de Nazaret. Oh, pero yo no soy el que lo estoy diciendo. ¿Hijo de Un quién? apóstol lo está ¿El diciendo. hijo de quién, Celso? ¿Ah? ¿El hijo de quién? Hijo de José de Nazaret. Pero mira, Pérez, me gustaría que me leeras Lucas 2:33. Lucas 2:33. Lucas 2:30. Mira el robo de la Reina Valera. Mira el robo de la Reina Valera. Vamos para Lucas. Don Ignacio, tome nota de esto. Tome nota de este texto. Sí, sí. Escuche, vamos, Pérez. ¿Me lo podías leer? ¿Cuál versículo? ¿Cuál fue el que dices? Lucas 2, versículo 33, para que mires hasta dónde llegaron con ese texto receptos, a cambiarle todo lo que quisieron. Dice, y José y su madre estaban maravillados Ahora, de las cosas. Mírame acá. Ahí dice José y su madre, como solo para decir que José no era nadie. Pero mira en el texto griego. Miren el texto griego que sí está la palabra padre, pero se lo quitó la Reina Valera. Mira, versículo 33. Mira aquí. Y su padre, estoy leyendo la NET, la American Standard. Si tú te fijas, tú leíste, aquí está en inglés, y su padre y su madre se maravillaban de las cosas que se decían de él. Aquí está, mira. Su padre y su madre. ¿Por qué en la Reina Valera dice José y su madre? Porque le quitaron la palabra padre y pusieron la palabra madre. Ahora, mira la palabra padre lo que significa. Significa el que engendró, engendrador. Mira la palabra ¿de dónde viene la palabra padre? Mira la palabra padre, ¿qué significa? Mira, generador, ancestro masculino, esa es la palabra padre. Ancestro, el ancestro de Jesucristo es el padre. ¿Por qué en la Reina Valera dice y José y su madre? Como quien dice, un criado iba con la señora y llevaban el niño. El abuelito y la madre del niño. No. Le quitaron la palabra padre. ¿Sí notas? Le quitaron la palabra padre y en la Reina Valera le pusieron José. Le quitaron la palabra padre para quitar del centro lo que sí dice el texto. En el texto griego está la palabra padre. No está la palabra José. Le quitaron la palabra padre. Entonces, ahora quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos 13. Hechos 3:13, ¿verdad? No, discúlpame. Hechos capítulo 2, versículo 29 y 30, para que mires. 29 y 30 dice, varones hermanos, se lo puede decir libremente, decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuando a la carne levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. ¿Sabe qué significa fruto de sus lomos? No. Un descendiente sanguíneo. Porque Abraham se menciona que dice que aún Leví estaba en sus lomos cuando él dio el diezmo. Pero realmente el texto aquí lo que está diciendo en el griego dice, pero pues, siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que sentaría sobre su trono a uno de su descendencia. Un descendiente sanguíneo de David se sentaría en el trono de David. Por eso es que José se menciona como hijo de David, porque de José es que viene Jesús para ser hijo de David. Ahora, para que tú mires, Lucas 2:42 también. Mira, Pérez, me gustaría que leyeras conmigo Lucas 1:32. 1:32, mira. El ángel se lo dice clarito. Clarito se lo va a decir. Lucas 1:32 dice. Versículo 31, mira lo que le dice. He aquí que concebirás en tu vientre a María antes de que conciba. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. ¿Ya estás claro hasta ahí? Sí. María iba a parir un hijo y se le llamaría Yeshua. Ahora, mira el versículo 32. Este será, en el futuro, será grande, número 1. ¿Qué otra cosa? Y será llamado Hijo del Altísimo. Será. No era.
nació de sus padres. Pero vienes a ser hijo de Dios cuando tú tienes el entendimiento y Él te recibe como su hijo. Ahora nota, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De su padre David. Es lo que está diciendo Pedro en Hechos capítulo 2. Que Dios le prometió a David sentar a uno de sus descendientes en su trono. El ángel está diciendo a María que este niño se sentará en el trono de su padre David. ¿Por qué es hijo de David? Porque es hijo de José. No hay otra forma de ser hijo de David, solo siendo hijo de David. Ahora, por eso yo te pregunté, ¿José es hijo de David? Sí, así dice la Biblia. ¿Jesús es hijo de David? ¿Cuál de los dos no es hijo de David? Los dos son hijos de David. José es el descendiente de Jacob. José es el padre de Jesús. Sencillo. Pero bueno, está bien, gracias. Ahora, en mis pensamientos, ¿verdad? No sé, digo yo, decía usted hace rato en su comentario de que, pues, para deber procrear, tendrían que haber tenido relaciones. En eso estamos de acuerdo, ¿va? Ok. Pero si los dos eran temerosos y eran conocedores de los mandamientos, los tendrían que quebrantar. ¿Puedes quebrantar el mandamiento con tu esposa tú? Pero si no estaban ¿Es pecado? ¿A dónde dice que no estaban casados si era su mujer ya? ¿Por qué la iba a dejar? Léeme, ¿me podés leer? La iba a dejar porque él no quería tener hijos. Él se asombró de ver que ella salió embarazada. Ahora, te hago una pregunta. Te voy a contar una historia rapidita porque ya le he contado anteriormente. En el Nuevo Testamento, en Mateo no quiere contar una historia. Yo quiero que tú seas parte esta noche de esta historia y todos los que están aquí. ¿Están listos? Hay una historia en Mateo que yo quiero que la sepan. Que el escritor quería que usted la supiera. Pero usted, por andar buscando vírgenes mentiras de que Dios engendra en humana, usted no la ha podido leer. Pérez, ¿tú quieres ser parte de esta historia que te voy a leer ahorita? No te la voy a leer, no es mía, está en el texto. Vamos, ¿qué te parece si me lees, por favor, el versículo 3, Mateo 1, 3? Dice, y Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara. Y ok, Farés, pregunta. ¿Tú sabes que Judá no estaba casado con Tamar? ¿Era su nuera? No. ¿No sabías? No sabía. Te cuento la historia. Tamar es la esposa de el hijo mayor de Judá. Tamar se casó con él, pero él vertía en tierra. Él odiaba a su padre y no le quería dar descendencia. Dios había escogido a esta mujer para que fuera la madre del hijo de Judá. El segundo hijo se casó y también vertía en tierra y los dos murieron. El tercer hijo de Judá estaba muy pequeño, todavía no estaba listo para casarse. Y ella lo esperó donde sus padres. Llegado el tiempo que ella quería esperar a ese muchacho, Judá no se lo dio. Judá era un hombre muy malo. ¿Sabe qué hizo ella? Se vistió de sacerdotisa para un ritual. De hecho, el nombre Tamar significa palma. Ella se paró en el camino para un ritual en esa ciudad. Y en ese ritual, el que compraba a la mujer se tenía sexo con ella. Y la embarazó. Ella no era su mujer. Era su nuera. ¿Tú crees que eso es lícito delante de la ley? ¿Tener el sexo con su nuera? Aquí ya no sabes de la ley, ¿verdad? Que aquí ya no te importa la ley, ¿verdad? Aquí ya no importa. En el pasado, lo poco que he estudiado sabía de qué era la procreación, pero ya en Te voy a volver a preguntar, ¿por qué tú me dijiste que cómo José se iba a meter con ella sin casarse si era pecado? ¿Por qué sabes tanto del texto cuando favorece a tu dogma? ¿Verdad que sí? Pero ahorita te propongo yo que Judá preñó a su nuera, ni siquiera te importa decirme que en la ley estaba prohibido. En la ley estaba prohibido que un padrastro se metiera con su nuera. Solo te estoy diciendo yo que es puro dogma, mi hermano. No tengo nada en contra tuya ni contra nadie aquí. Pero tú me acabas de decir que en la ley decía que no se podía tener sexo si no estaban casados. ¿Verdad que no? Eso me lo dijiste. Pero ahora me estás aprobando que un suegro sí se podía meter con la nuera. ¿Ah? No. Ah, entonces estás conmigo en esta, ok. Viste el primer error del dogma, ¿verdad? Sí. Ahora voy.
Judá preña a esta mujer que no era su esposa, era su nuera, pero era plan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él había escogido a ella para ser la madre de ese hijo de donde vendría a nacer el Mesías. Ahora, sigamos leyendo en Mateo. Sigamos leyendo en Mateo. Salmón en el versículo 5 engendró a Raab, a Boaz. ¿Estás notando? Esta mujer fue ilícito este sexo, pero de ahí viene. ¿Viste? Ahora te voy a dar otra historia para que mires que no era la mujer de él. Quiero que tú te fijes. David en el versículo 6, el rey David engendró a Salomón de la que era mujer de Urías. ¿Era su mujer? ¿Verdad que no era? ¿No estás notando que el escritor nos está contando una historia? Nos está contando una historia, Ignacio. Nos está diciendo lo torcido. Adelante, Ignacio. Nos está diciendo lo torcido, mi hermano, que fue el camino de las mujeres que fueron usadas para el linaje. Pero Dios no cambió el linaje de los padres. Padre, hijo, desde David para acá. Dios no lo cambió a los hombres, pero las mujeres no importa de dónde fueran. No importa si era prostituta, si era de acá, si era de allá, no importa. La mujer no era el problema. El problema que Dios quería que fuera del linaje de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Salmón, hasta llegar a Jesús. Era el hombre el que importaba, porque era el hombre que producía el esperma. ¿No era la mujer? No importa la mujer que fuera. Ahora hay otra historia aquí, que aquí falta otra mujer. Aquí hay otra mujer. Aquí están las historias, aquí están estas mujeres que salieron embarazadas ilegítimamente. Y me vienen diciendo el cristianismo esa gran mentira. Ay, es que no estaban casados. Ellos no tuvieron, sí tuvieron sexo antes del matrimonio. Eso fue lo que hicieron. Igual que Judá preñó a Tamar sin ser su mujer. Igual que David tomó a la mujer que no era de él. Igual que Salmón preñó a Rahab. Igual José tuvo sexo con su mujer antes de la ceremonia final. No hay problema. No pasa nada. Era su mujer ya. Fue su mujer. El linaje del hombre de José era el que importaba. Lo importante era que naciera de José. Lo importante es que José la embarazara. No importa si era antes de la fiesta, después de la fiesta, no importa. Lo único que importaba era que fuera los bailarines correctos. No importa cuándo fuera la fiesta. Ahí lo que importaba es que fuera un hijo de David que la embarazara. Eso es lo que importaba. Y por eso el escritor te está contando historia. Te cuenta una historia de cómo Dios usó el mismo linaje, pero no importa la mujer que usara. Fuera una mujer no legítima, la preñaba. Fuera la mujer que fuera, no importa. Lo que importaba era que viniera del linaje de Abraham. José es el descendiente de ese linaje, padre, hijo, padre, y no importa cuál mujer era. No importa si era levita, no importa si era de la tribu de Gad como Ruth. Oh, aquí está, Boaz engendró de Ruth. Aquí está el texto, mira, Boaz engendró de Ruth. En el versículo 5, Boaz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién era Ruth? Era la viuda de su sobrino. Ruth no era legítima. Era la viuda del sobrino de él. ¿Sí notan el problema? Lo que el escritor te está contando una historia de que Dios, no importa qué mujeres entraron en el linaje, no importa que fueran ilegítimas. Lo que importa es que el linaje fuera el correcto de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y continuo hasta Jesucristo. Eso es lo que importaba, el linaje de David. No importa qué mujer fuera. Por eso es que escogía a una mujer de la tribu de Leví, que era María. De la tribu de Leví, la escogió una mujer, pero el del linaje que va a ponerle espermatozoide era hijo de David. Eso es lo importante. El ángel mismo le dice, José, hijo de David, le dice. Ok, perfecto. Otra pregunta va. Hay muchos Terminando Apocalipsis, Jesucristo reconoce que él es del esperma de David. Léemelo. Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22. Esta enseñanza va a estar mañana en YouTube. Apocalipsis 22, 16. Muy buena la explicación, hermano. Y sabes que el dogma de la gente quiere hacer pulcro el evangelio como que no tiene nada. Ese es el dogma. Que Dios son humanos. Dice. A mí, sí, hermano, así es, hermanos. Dice. Léamelo, por favor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para
daros testimonio de que estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Amén. ¿Viste? Yo soy la raíz y el linaje de David. Aquí viene la enseñanza. La raíz y el linaje de David. Te hago una pregunta. ¿Quién viene primero, el tronco o la raíz? ¿Quién nace primero? La raíz, La raíz. En serio. el tronco. ¿Quién viene primero, la semilla o la raíz? La semilla. No puede existir una semilla si no existe vida. La raíz es un brote. La raíz es un brote, brota. La yuca, por ejemplo, toman un pedazo de palo de yuca y lo entierran y ahí echa raíz. ¿Qué existía primero? El tronco existía y después vino la raíz. Cuando Jesucristo dice que Él es la raíz de David, está haciendo alusión a Isaías 11, verso 1, Isaías 42, verso 1, Jeremías 23, versos 5 y 6, Jeremías 33, versículo 14, 15, 16, Zacarías. Todos los lugares donde se menciona que del tronco de Isaí iban a hacer un brote. O sea que Isaí existía primero y después vino el brote. A eso se refiere Jesucristo cuando dice que es del linaje, de la raíz y el linaje de David. Significa yo soy el retoño de David. Eso es lo que te está diciendo. Okay. Retoño de David, el retoño de David. ¿Cómo retoño de David? Sencillo, sencillo. Primero después este engendró a después este engendró a y de último engendraron a Jesucristo. José engendró a Jesucristo. Es todo lo que está pasando aquí. Legítimamente, para que sea rey de Israel, tiene que ser hijo de David, engendrado por un rey. En este caso, si hubiera habido rey en Israel, él sería José. Y José engendraría a Jesucristo y tomaría su trono. No podía sentarse en la silla de Israel alguien que no fuera hijo de David. Tenía que ser legítimo hijo de... No hay nada en la historia que se sentó en el trono de David, uno que no fuera del trono de David. Tenía que ser hijo de David legítimo para que se sentara en el trono. Entonces la mentira que nos han querido meter es un texto. Lo que en ella es concebido del Espíritu Santo. Es lo que quiere decir es lo que en ella es concebido de la promesa. Es todo lo que ser del Espíritu significa de la promesa. Nosotros somos hijos de Abraham según la promesa. ¿Pero qué significa según la promesa? Nosotros somos hijos según la promesa porque quiere decir según el Espíritu. Somos engendrados mediante el Espíritu. Tantos versículos que te puedo mostrar referente a este tópico. Ok. Una última pregunta. Gracias. Mucha información. Pues me ha causado un poquito algo de estudio acerca de Lucas 3, 23. Léemelo. Dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. ¿A quién se refiere ahí? Ok. ¿De quién era hijo según se creía? ¿De quién? Dice, hijo de José, como se creía. Ok. Que fue... ¿Quién lo creía? ¿Pero quién lo creía? ¿Tú crees que la mamá creía eso? Las personas alrededor. ¿Y la mamá no? Pues dice que fue hijo de Elí. José era hijo de Elí. Pues sí. Jesús era hijo de José, dice ahí. Léemelo otra vez. Dice, el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Hijo de José. Como se creía. Que fue hijo. ¿Y tú crees que José era hijo, José, según se creía, era hijo de Elí, José también? Pues, entonces se está contradiciendo la escritura. Pues no Yo sé. te estoy preguntando a ti, ¿tú crees que la palabra según se creía significa que no era hijo? ¿Tú crees que José era hijo de Elí? ¿O no? Pero si dice te voy a explicar, señor, te voy a explicar un principio que yo te lo puedo explicar con toda autoridad porque trabajé 7 años en televisión, produciendo de camarógrafo, de todo lo que se puede trabajar en televisión, en computadora, en el control, yo trabajé. Cuando tú vas a recopilar una noticia de un asesinato o de un asaltante,
un asalto, tú no vas a decir en tu tesis, cuando tú escribas, tú no vas a venir y vas a decir, el asesino huyó por las gradas. Tú no vas a decir eso. Es en contra de todo el colegio de periodismo. Decir tú que el asesino huyó. No. Tú vas a decir, según los vecinos, el supuesto asesino huyó por la cuadra. Tú lo que vas a hacer es decir lo que dijeron. Lucas recopiló la información. Lucas no dice yo digo. Lucas no dice así es. Lucas dice lo que recopiló. Ahora, la pregunta que yo te hago finalmente, ¿qué es lo que encontraste en Lucas 3:23 y 24 y 25 y 26 y 27 y 28? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué está escrito ahí? Que José venía de la ascendencia de David y era padre. La genealogía desde Jesucristo hasta Adán. Eso es lo que está ahí. ¿Sabes por qué lo que dice según se creía? Esa palabra según se creía es en español, pero la palabra griega que está ahí significa según fue registrado legalmente en los registros. Cuando Lucas dice según se creía es porque él miró que estos que creían lo habían registrado. Él fue al registro genealógico y en ese registro genealógico Lucas tracea de Jesús, José, Elí, Salomón, David, Abraham, hasta Adán. Eso es lo que está diciendo. Él dice según se cree, no dice según yo creo. Lucas no le importaba. Él simplemente recopiló porque es un historiador. Ahora, yo quiero que vayas conmigo a Mateo. Último detalle que te voy a dar esta noche. Okay. Milo y Ignacio, ¿me pueden ayudar con este ejercicio que vamos a hacer? Ok, ¿ya está listo, Pérez? Sí. Último detalle que quiero. Todos acá abajo me van a contar cuando yo lea. Y van a escribir el número que yo lea. Si yo digo un nombre, dice 1. Si yo leo otro nombre, escriben 2. Escucha, léeme el versículo 17, Pérez. Tú léeme el versículo 17. Tú. 1:17. Sí, por favor. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Para. ¿Cuántas generaciones eran de Abraham hasta David? 14. Correcto. Entonces, recuerda que cuando contemos, vamos a contar si es cierto que desde Abraham a David hay 14. ¿Estás de acuerdo? Ahora, sigue leyendo. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y luego dice, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. ¿Estás notando? Sí. ¿Quién es el último en la generación número 14? ¿Quién era? Cristo. ¿Estás notando? Ahora, ¿quién crees que es la generación número 13? ¿Tú crees que es María? No. No. Vamos a contarlo. ¿Qué te parece? A ver si sale María en estas generaciones. Vamos a ver, a contar de Abraham en el versículo 2. Abraham, vaya, vamos, vamos Ignacio. Vamos Ignacio y Pérez. Yo voy a leer un nombre y me dicen el número. ¿Ok? Voy. Abraham, 1. Isaac, 2. Jacob, 3. Judá, 4. ¿Nota? Tamar, Fares, 5. Esrón, 6. Arán, 7. Aminadab, 8. Naxón, 9. Salmón, 10. Boaz, 11. ok. Obed, 12. 12. Isaí, 13. David, 14. ¡Oh! Tenemos 14 primeras, ¿te viste? O sea que de Abraham a David hay 14. Hay 14. ¿Sí tiene 14? Sí. ¿Sí? Ahora una preguntita. ¿Se contó alguna mujer en este número? ¿Había una mujer aquí incluida? No. Solo hombres. Ahora vamos a contar desde David hasta la deportación a Babilonia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Si contamos de David hasta la deportación a Babilonia, voy a contar Salomón, 1. ¿Estás notando? Salomón, 1. Roboán, 2. Abías, 3. Asa, 4. Josafat, 5. Jorán, 6. Usías, 7. Jotán, 8. Acaz, 9.
Ezequías, 10. Manasés, 11. Amón, 12. Josías, 13. Y Jeconías, ¡pum! Ese fue el rey que Dios condenó y le quitó el reino. Y fue deportado, contamos 14. Pregunta, ¿había mujeres en este linaje? ¿Verdad que no había mujeres? No. Solo hombres. Ahora voy a contar desde la deportación de Babilonia a Jesucristo, a ver si en estas 14 generaciones aparece María. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a el primero. Salatiel, 1. Zorobabel, 2. Eliud, 3. Eliaquín, 4. Azor, 5. Sadoc, 6. Aquín, 7. Eliud, 8. Eleazar, 9. Matán, 10. Jacob. Oh, me faltó uno, me equivoqué. 11, 12. Matán, 12. Jacob, ve, 11, quiere decir. Matán, 11. Jacob, 12. José, 13. ¿Y quién es el número 14? Cristo. Jesús. No apareció María. No apareció María. ¿Estás notando cuántas generaciones hay? No aparece María. Sí. Es para que tú mires que los que escribieron la genealogía contaron hombres, no mujeres. José es el padre de Jesucristo. En la genealogía también. Sí, yo había encontrado estas dos genealogías. Había encontrado una de Mateo y una de Lucas. Yo las ¿Estás notando? Pero sí estás notando Sí, que yo hay las 14 ordené. generaciones de Abraham a David, de David a Jeconías y de Jeconías a Jesús hay 14. Y en las 14 generaciones de Jeconías a Jesús, el 13 es José, el 14 es Jesús. El 13 no es María. El 13 es José. Por lo tanto, los escritores, este detallito queda claro. Gracias. No hay por dónde lo quieras poner, papito. No hay por dónde lo quieras poner. Cuando dice que él concibió, que ella había concebido del Espíritu Santo, es lo mismo que se dice en Gálatas 4:29, que Isaac fue concebido del Espíritu Santo. Pero no significa que Abraham no engendró a Isaac, porque en Mateo capítulo 1, versículo 2 dice que Abraham engendró a Isaac. Lo que significa es que fue prometido por Dios. No fue plan de ellos. Dice, mañana voy a estar contigo y te voy a embarazar. No sucede así. Sino que de repente se halló que estaba embarazada. Ay, la voy a dejar secretamente. No. Sí. No. Y en ese momento apareció el ángel y dice, tómala. Lo que en ella es concebido es de la promesa. Ok. Y la tomó. Pero si conoces el contexto bíblico, si no lo conoces, va a haber un desastre. Siempre va a haber un desastre. Okay. Gracias. Pasa vos. Pérez, Sí. si tú no entendiste esta noche, digiérelo. Si tú no entendiste esto, yo no lo hago solamente por ti. No te voy a mirar de menos, porque mi respeto, me has respetado, nos hemos respetado. Yo lo hago por la audiencia que yo tengo, para que ellos escuchen, porque hay muchas personas que esta noche yo creo que fueron edificadas. Muchas personas esta noche entendieron. Adelante, quiero ver las 300 personas que están aquí. ¿Quién de ustedes ha entendido? Don Ignacio, ¿usted entendió detalles que no había visto antes? Muchos, Elvin. Yo nunca, no me canso de aprender, hermano. Aquí hoy fue otro manjar, como siempre digo. Una gran bendición, Elvin. Gracias a Dios. Sí, nació en carne, porque venía del linaje de David. Ahora, ¿nació del Espíritu? Sí, nació del Espíritu. ¿Cuándo es que usted nace en el Espíritu? Cuando Dios le da su Espíritu, y por medio de ese Espíritu es que usted puede decir, Abba, Padre. Si Dios no le da su Espíritu, usted no puede clamar Abba, Padre, porque no tiene ese Espíritu. No tiene el Espíritu dentro de usted que acepte que Dios es su Padre. No, si hay un montón de gente que anda diciendo ahí, mucha gente homosexuales en actividad. El Papa Francisco dice que todos somos hijos de Dios. Todos dicen ellos que son hijos de Dios. Ellos dicen que todo el mundo son hijos de Dios. No, la Biblia no dice eso. No. Que si tengo un video del diezmo, posiblemente tiene que buscarlo en mi página. Yo se me ha olvidado porque tantos videos que subí. Si usted se va a 1 de Juan 3:8, mire, 1 de Juan 3:8. Yo voy a ir a la Biblia, dice.
Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí está, porque la simiente de Dios permanece en él. Si nota, la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué palabra cree usted que es la palabra simiente cuando dice que nosotros somos simiente de Dios? Don Ignacio. ¿Qué palabra griega creen que está ahí que dice que su simiente está en nosotros? ¿Qué palabra creen que es? Descendencia, algo que Esperma. Esperma también. La pregunta es, ¿entonces Dios nos engendró a nosotros en nuestra madre con esperma literal? No. No. Nos engendra en el momento en que nos da de su espíritu. En ese momento nos da de su espíritu. Ahora somos sus hijos. Ahora nos recibe como hijos. Sí. En ese momento es que Dios nos recibe como hijos, porque ya nos ha engendrado. Cuando Él le dio su espíritu a Jesucristo en el Jordán, dice, y el espíritu de Dios descendió sobre Él. Y de repente dice, y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado. Pero primero le dio su espíritu. Ahora dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Bueno, vamos. Romanos 8:15. Vamos a Romanos 8:15. Si usted no me cree, vamos a Romanos 8:15. Sí, Dios engendró a Jesucristo por medio de su espíritu. Pero cuando Él lo recibió como hijo, fue en el bautismo. Pero todo judío decía que era hijo de Dios. Pero Jesucristo era un hijo único, porque Él era el Hijo de Dios gobernante. Él era el Hijo de Dios, no un hijo así como ser hijo. No, era el Hijo de Dios. Así como David, así como Salomón. El Hijo de Dios significa ser el Rey de Israel. Y se lo voy a probar con la Biblia. Romanos 8:15 dice, pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando Dios le dio el espíritu a Jesucristo, empezó a él a clamar, Abba, Padre, porque ahora ha sido engendrado por Dios. Ahora ha sido recibido como hijo de Dios. ¿Nota? Entonces, lo mismo sucede. Dios engendra hijos, pero no de carne. Dios no engendra hijos de carne en María, ni en Magdalena, ni en Victoria, mi madre, no. Victoria se llamaba mi madre, no. Dios no engendra hijos en humanas. Juan capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a ver cómo son engendrados. Versículo 13. Los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, sino engendrados, ni engendrados de varón, sino engendrados de Dios. O sea, ¿cómo engendra hijos Dios? No engendras hijos de carne. Cuando Jesucristo nació de su mamá y de su papá, nació de carne. Pero luego que nació de Dios, nace de Dios en el espíritu. Espiritualmente ya es hijo de Dios hasta que Dios lo engendró. Así es que llegas a ser hijo de Dios. Dios no tiene hijos de carne. Los hijos que Dios engendra son a través de su espíritu, porque cuando su espíritu viene a tu vida, te declara su hijo. Y entonces tú clamas, Abba, Padre, porque te dio espíritu de adopción. O sea que Dios reconoce a Jesucristo como su hijo en el bautismo. Si no, Él no hubiese dicho estas palabras a Nicodemo. Yo no las dije, Jesucristo. Mira lo que dice. De cierto te digo, al menos que uno nazca de nuevo, puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesucristo diría esto? Bueno, porque Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro a Israel, porque nadie aquí puede hacer las cosas que tú haces, al menos que Dios esté contigo. Entonces Jesucristo le contesta, claro, yo puedo ver el reino de Dios porque nací de nuevo. Eso es lo que le está diciendo. Viene del Jordán. Nadie puede ver el reino de Dios al menos que nazca de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No, Jesucristo le dice, ya nacimos de la carne, ya nacimos. Yo, tú, todos hemos nacido de la carne de nuestros padres y madre. Jesucristo le va a contestar, de cierto te digo, que al menos que nazcas de nuevo.
del agua y del espíritu. Solamente así puedes entrar en el reino de Dios. Y luego le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que Jesucristo había nacido del espíritu. Cuando el espíritu vino a él, ¡pum! Dios le dice, este es mi hijo amado. Hasta en el momento que viene el espíritu a él. Pero antes de eso era hijo de José y María. Todos tuvimos padres terrenales. Pero todos podemos tener padre espiritual, que es Dios. Todos tuvimos padres terrenales y ellos nos disciplinaban. Vamos, Hebreos 12, versículo 9. Hebreos 12, versículo 9. Hebreos 12, versículo 9. Dice el escritor de Hebreos. Verso 8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos ilegítimos y no hijos. Versículo 9. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos, nuestros padres terrenales, versículo 10, ellos, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. ¡Wow! Al momento que ya vienes a ser hijo de Dios, Dios te disciplina para santidad. Dios te disciplina para santidad. Pero antes de eso, Jesucristo estaba sujeto a su padre y a su madre. La Biblia lo dice. En el último libro, el último versículo de uno de los capítulos de Lucas, creo que capítulo 2, sí. Y él estaba sujeto a su padre y a su madre. ¿Por qué estaba sujeto a ellos? Porque eran sus padres terrenales. Pero luego que terminó su etapa de hijo con ellos, comenzó la etapa del ministerio mesiánico, donde ya Dios le da su espíritu, le da poder y él se convierte en su hijo, en el rey de Israel, el ungido. Si no, pues Lucas, termino con este versículo, ¿por qué mezclaban ser hijo de Dios con ser rey de Israel? ¿Por qué los apóstoles mezclaban esto? ¿Por qué ellos decían tales cosas? Pero ¿cómo por qué? Respondió Natanael, Juan 1:49, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Oh? Pero ¿por qué dijo tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel? Porque ser el hijo de Dios era un título del rey de Israel. No era porque Dios lo había engendrado en su mamá. No. Porque el texto decía, este niño será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Cuándo sería llamado hijo del Altísimo? Cuando Dios le diera la autoridad sobre Israel. Ahí se convirtió en el hijo de Dios. No cuando nació. Cuando nació del linaje de David, hijo carnal de David, hijo carnal del hijo de David, hijo carnal de José y María. Pero para ser el hijo de Dios tenía que venir el Espíritu de Dios a él y empezar el ministerio mesiánico como el hijo de Dios, el rey de Israel. Por eso cuando le preguntaron, ya no nos partas más el alma, dinos, si eres el hijo de Dios, dínoslo ya. Y él dijo, lo soy, lo he dicho desde el principio. ¿Qué más prueba queréis? Ha blasfemado. Lo condenaron a la muerte. Ahora, cuando lo condenan a la muerte, Pilato pone un rótulo y dice, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No, él no era el rey. Él dijo que era. Lo admitieron. ¿Oye, Ignacio? Ellos admiten que él había dicho eso. Sí. Ellos admiten que él había dicho que sí era el rey de Israel. Lo admiten, pero ¿dónde? Él nunca dijo que era el rey. ¿Sabe dónde? Cuando él dijo, era el hijo de Dios. Al decir que era el hijo de Dios, eso significa ser el rey de Israel. Lo dijo Natanael. Lo dijo Natanael. Ahora, cuando nació, era hijo de María y de José. Y hijo de la promesa. Por eso dice concebido del Espíritu Santo. Concebido según la promesa. Según el Espíritu. No concebido según la mente de ellos. Ellos no tenían plan de que inmediatamente iban a tener un hijo. Pero Dios sí tenía un plan que a ellos le iba a dar este hijo. Entonces, espero que hayan entendido el nacimiento virginal. Jesucristo es hijo de José. Por eso es hijo de David. José lo engendró en una levita llamada María o Miriam. Entonces, José es el padre de Jesús. Por eso es que dice que Jesús era linaje de David según la carne. Era hijo de David según José. ¿Nota? Según la carne, según la carne, según José, según la carne, según José, según lo engendró José. Linaje era esperma de David por medio de José. Eso es lo que quiere decir. Linaje de David según la carne, esperma de David según José. Eso es lo que quiere decir. Pero él vino a ser hijo de Dios porque ya estaba dicho, y será llamado hijo del Dios Altísimo. Y
el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Eso es lo que quiere decir. Déjese de idolatría, de que, ay, que el Dios lo engendró en una humana. No, Dios no engendra hijos de carne. Dice que no engendra de voluntad humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Los hijos de Dios no son de carne. No, los hijos de Dios son por medio de su espíritu. Jesucristo recibe el espíritu, ¡pum!, lo llamó su hijo. Dice que cuando nosotros, según Romanos 8:15, recibimos el espíritu de adopción, ¡pum!, clamamos Abba Padre. Dice que cuando somos hijos de Dios, según 1 Juan 3:9, sí, 1 Juan 3:9. Recuerden que yo no estoy leyendo nada. Sí, 1 Juan 3:9 dice, somos hijos de Dios y la simiente de él permanece en nosotros. La simiente de él, ¿qué es lo que significa? Que el espíritu por el cual nosotros llegamos a ser sus hijos permanece en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Así que mi hermano, muchas gracias. Creo que ha sido intenso esta noche. Y esta noche se han arrancado escamas, ¿sí o no? Muy bien, vamos a retirarnos, don Ignacio. Feliz noche a todos. Feliz noche a cada uno de ustedes, hermanos. Sí, hermano. Un abrazote. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Paz.